Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Siempre un placer compartir este espacio de feedback donde nos retroalimentamos con la información que hay en el mercado, la información de los economistas, los políticos y la información de los empresarios. Vamos a hacer formato diferente, ¿por qué? Digo formato diferente, siempre estamos en el día a día, pero bueno, ya hubo un escenario electoral. En ese escenario electoral, si quieren, por un lado podemos decir, se alinearon los planetas para el presidente de la Nación, Javier Milei, donde vemos que hay indicadores. Un indicador que en otro país no existe, pero acá sí, es el del tipo de cambio. Pero hay otro indicador, por ejemplo, la inflación mayorista que ha descendido, que es un buen indicador para nosotros, los que vivimos acá en la República Argentina. Escenarios vinculados con el sector energético, que ve un saldo favorable de la balanza de pagos. Dicho todo esto, arranca con más integrantes a La Libertad Avanza en el nuevo periodo de la Cámara de Diputados, ya con fuerza propia. Y cuando arranca con fuerza propia, la pregunta que uno se hace, bueno, todo lo que buscaba aquella persona que ganó las presidenciales, pero no tenía la representatividad en ambas cámaras, ahora sí lo tiene. En este contexto, me parece importante compartir con ustedes, bueno, cuáles son los grandes desafíos que tiene el presidente de la Nación para el 2026 con esta nueva composición. Y ahí empezamos a bajar conceptos, títulos o propuestas por parte del gobierno. Es reforma laboral, reforma impositiva, sí o no reforma previsional, y esto nos está marcando un poco la agenda, los escenarios para el 2026. Y en la segunda parte del programa vamos a estar con Jorge Roger de APIMEP, que nos va a contar desde las pymes, en este caso principalmente del sector plástico, bueno, cómo está viendo el escenario, cuáles son sus perspectivas de caras a todo lo que está pasando en el país. Y ahora sí, en este primer bloque lo estamos presentando a un economista muy conocido por ustedes de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abraham. Aldo, un placer que estés con nosotros. Un placer para mí estar acá, como siempre. Escuchaste la introducción, es como quisiera quitarle la temporalidad. Va a tener temporalidad breve, o sea, en unos meses todo lo que planteé, pero con esa nueva composición, donde no va a tener que pelear tanto por afuera y hacer malabares por afuera, o si lo tiene que hacer van a ser menores. ¿Cómo ves vos los principales desafíos del gobierno? Mira, es una realidad que todavía el presidente no tiene mayorías en las cámaras, pero lo importante quizás del resultado de las elecciones de octubre es que justamente los que están en contra del cambio, de este ir a la normalidad, quedaron en absoluta minoría. Con el resto que conforma la Cámara, que no son el oficialismo, se puede dialogar y buscar consensos para aprobar proyectos como los que vos decías. Una reforma laboral. Con los radicales se puede, seguro, negociar una reforma laboral. De hecho, estuvieron proponiendo hasta ahora su propio proyecto de reforma laboral, y también se puede hacer con el grupo de los gobernadores, que están intentando ver si se aunan también en la Cámara, y son peronistas, pero se aunan dentro de las cámaras con ya el gobernador de Catamarca empezaron a decir, muchachos, cuenten conmigo. Es que claramente todos estos cambios que hay que hacer los reconoce todo el mundo. Después podemos discutir, bueno, este artículo sí, este artículo no, pero tenemos una legislación laboral que no genera empleo en relación de dependencia en el sector privado casi desde hace 20 años, lo cual es una barbaridad. Uno mira lo que es la caída de la participación en el total del empleo de la Argentina, del empleo en relación de dependencia, y es un horror. Y vos tenés que pensar que hay gente que sí le gusta ser independiente. Bueno, yo soy una persona que me gusta ser independiente, ¿no? Pero también hay gente que le gusta trabajar en relación de dependencia para el sector privado y termina
porque de algo tenés que vivir, o en la informalidad, o siendo independiente formal, o trabajando, si se puede decir trabajando, en el sector público en relación de dependencia. Muchas veces en realidad esos puestos son un seguro de desempleo disfrazado y claramente por eso yo creo que lo primero que hay que hacer, y parece que el gobierno lo ha percibido así, es hacer una reforma laboral, porque cualquier reforma laboral que salga hoy, ¿no?, de las que andan dando vuelta a una más diluida, es 10.000 veces mejor que lo que tenemos el sistema hoy. actual. Sí, eso es así. Y cuando decís de las que andan dando vuelta, después sí con tu línea, ¿no? Que sí de anda dando vuelta. ¿Leíste varias más allá de lo que están trabajando ustedes? La de los radicales es muy buena. Por ahí la que nosotros estamos trabajando profundiza mucho más, da muchas más libertades, pero de vuelta, comparado con lo que hay hoy, y bueno, si sale la de los radicales, después tendremos que, como fundación, seguir haciendo lo que venimos haciendo, que es educar a los ciudadanos y ir convenciendo de que más libertad es mejor, claro, ¿no? Pero ya con una legislación que sea moderna, que es lo que hay que pedir, creo que vamos a tener por fin. Porque ¿cuál es el gran problema que tenemos hoy? Suponete que seguimos por este rumbo con la actual legislación laboral. Ya algunos van a pensar 2 veces en invertir acá, pero ponele que igual, como creo que igual sigue siendo un gran negocio venir a invertir en un país como la Argentina, en el cual no venían a invertir porque vivíamos en la normalidad, y en la anormalidad es muy difícil hacer plata, y vivís al borde del estrés como hemos vivido todos los argentinos. Todos los años, sí. ¿No? Entonces ni los argentinos queríamos invertir acá. Bueno, ahora esa parte del estrés ya la superamos, vamos a ser un país normal, va a venir mucha inversión. Ahora, acá el problema es que en los periodos en los cuales la Argentina ha crecido, generaba muy poco empleo en relación de dependencia. Para darte un ejemplo, en la Argentina, viste que en todos lados dicen las pymes son las grandes creadoras de puestos de trabajo. Sí. En la Argentina, el Banco Nación le daba un crédito subsidiado a una pyme, lo primero que hacía era ver cómo producía más con menos empleados. Por el riesgo que tenía tener empleados, lo cual es un absurdo, porque capital es lo que nos faltaba, gente que quiere laburar. Hay mucha, ¿no? Bueno, esos son los absurdos con los que tenemos que terminar. Bien. Hablamos de reforma laboral. Pero a ver, dentro de la reforma laboral, para cerrar esa idea, ¿cuáles son los ítems que más ustedes consideran que más preocupan al sector empresario? Uno, la carga indemnizatoria con las multas que son confiscatorias y terminan en pedido de quiebra, ¿no? Sí, todo lo que es la litigiosidad. Claramente creo yo que acá hay que facilitar, y eso implicará cambiar alguna normativa, que haya seguros de desempleo privados, porque esto de la mochila austríaca que se implementa ya en el sector de la construcción es un sistema caro para aquellas empresas o sectores que el despedir a alguien es una eventualidad, ¿sí? En el sector de la construcción está bien esto del ahorro previo. Hay temporalidad, las obras no son permanentes. Exactamente, claro. Vos ya sabés que lo vas a tener que despedir, entonces tiene sentido. Pero en el caso de una empresa que la verdad no toma empleados para despedirlo, claro, no tiene ningún sentido porque sale carísimo. Creo que ahí hay todavía mucho por hacer y espero que se ¿Y qué proponen de ese lado? ¿Qué proponen para...? Para mí la mejor alternativa es respetando los derechos adquiridos, porque las indemnizaciones de alguien que hoy ya tenés empleado, para atrás es un derecho adquirido. ¿Sí? Pero de aquí para adelante, que uno pueda tener un seguro de desempleo. Bien. Si el día que lo despedí, bueno, hasta acá te pago la indemnización que corresponde, y acá en adelante te paga el seguro. Pero creo que, disculpa que te interrumpa, ¿no? Pero creo que se queja más el sector empresario, no tanto de la indemnización un mes por cada año, sino se queja más por toda la litigiosidad vinculada con los intereses, las multas, o sea, todo el negocio que obviamente intervienen abogados y demás, se genera en el off the record o en el back office de todo ese proceso de negociación. Yo creo que, bueno, parte de lo que son las multas ya se han sacado, ¿sí?
Igual todavía queda en materia de litigiosidad laboral mucho por hacer. Eso es una realidad, eso también va a pasar. Lo otro es que no tiene ningún sentido que 4 tipos se junten en la capital, 4 empresarios con 4 sindicalistas y decidan cómo van a laburar desde La Quiaca hasta Ushuaia. Eso no existe. O sea, así, ahí te metiste en un tema. Te metiste en un tema. Porque estamos viendo que hay cámaras con un comportamiento muy corporativo que parece que siempre se ponen de acuerdo. Y de pronto empiezan muchos empresarios a decir, ¿cómo? No es raro, porque también uno sabe después de cámaras que, por ejemplo, para conseguir que el sindicato avale menores sueldos, de aumento de sueldo, resulta que terminan poniendo cuotas sindicales especiales, claro, por algún motivo. Adicionales, sí. ¿No? Entonces, claramente yo creo que lo que tiene que pasar es que las empresas se asocien al nivel que se le dé la gana, ponerle la de Jujuy, que hacen lo mismo, se asocien. Se pueden agrupar, claro, se pueden agrupar, suponer, porque una empresa, una pyme chica, dice, me va a venir el sindicato que tiene una estructura de 15 a 20 abogados. Tienen poder de movilización. Durante los años tienen más recursos económicos que esa pyme, se me plantan en la puerta y me la veo complicada. ¿Se pueden agrupar varias pymes para negociar las condiciones? Ponerle las pymes o todas las empresas de Jujuy de un sector no se sientan representados por lo que se ha negociado a nivel nacional, se pueden juntar, negociar con los empleados. Claramente esto tiene que ser por acuerdo de ambas partes, obvio, siempre. Sí. Porque acá lo que prima es la libertad el acuerdo de ambas entre las partes. Pero una vez que los trabajadores de esas empresas y estas empresas decidieron que sí, nos sentamos a negociar y llegan a un acuerdo que es distinto al que se negoció. ¿Y ese acuerdo se va a homologar al Ministerio de Trabajo o por un escribano? Un escribano puede ser. Que se lo manden al Ministerio de Trabajo y es el que rige por arriba del nacional. Y si una empresa... O sea, ese va a regir por arriba del nacional. Sí, y suponete que en Jujuy, sigamos con este ejemplo, en ese sector hay una empresa que dice, no, a mí ninguno de los dos me gusta y a los empleados tampoco, ¿no? Y yo voy a negociar con mis empleados. Bueno, se juntan los empleados con los accionistas o dueños de esta empresa o quien la maneje, negocian algo y esta prima por sobre las otras dos. ¿Sí? Esta negociación y este acuerdo. Hay que darle libertad a la gente para que negocie. Nadie negocia en contra de uno mismo. Siempre tener la posibilidad de decir, bueno, yo adhiero al de allá, sigo con el de arriba y listo. ¿Para qué voy a ponerme a negociar a pérdida? Nadie lo hace. No, la gente no es estúpida. Nosotros tenemos en la Argentina, lamentablemente, una dirigencia en la cúpula que piensa que todos los demás que están por debajo de ellos necesitan un papá, ¿no? Sí. Y no es verdad, nosotros somos maduros, podemos tomar nuestras propias decisiones, nunca vamos a negociar algo que va en contra de, digamos, de nuestro bienestar. Y si lo hacemos es por error, y todos nos equivocamos. Ahora, ¿qué es mejor, ¿no? Que un empresario y sus empleados negocien algo y se equivoquen, y sí, pagarán los costos de ese error, o pagar el costo del error de 4 tipos que negociaron en la capital federal que nunca te preguntaron nada. Claro, que de pronto no representa la realidad. Y vos pagás todas las consecuencias, que de esto hemos visto, sobre todo en las negociaciones salariales de este año hubo sectores que apostaron en contra de la baja de la inflación y de la estabilidad cambiaria y terminaron negociando aumentos de salarios por todo el sector, que algunos no cumplieron, ¿sí? Pero la mayoría lo tuvo que cumplir porque las chiquititas por ahí tienen menos control y hubo empresas que después tuvieron que echar gente por cumplir ese acuerdo, ¿no? Entonces, ¿quién se perjudicó? Entonces, no, la verdad es que hay que darle la mayor libertad a la gente para que negocie y si no, siempre tiene la opción de decir, bueno, no negocio nada, que rige el convenio nacional superior. El que venía rigiendo. Bien, nos quedó muy poquito tiempo, nos focalizamos en el tema de la reforma laboral. Pero es lo que se viene, además. Es lo que se viene sí hace en la cuenta regresiva y que el gobierno apunta ahí a
fomentar la actividad, que se recupere el consumo, haya más empleo. Esa es la idea, ¿no? Totalmente, que se genere mucho más empleo por punto de porcentual de crecimiento. Nosotros debemos ser de los países... O sea, tasa de crecimiento y tasa de empleo más alta que la tasa. Por dólar invertido, por ponerlo de alguna forma, sí, la cantidad de empleo que se genera es muy baja con respecto a los estándares de otros países. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta, sí, cuando nos dicen que esta ley, ¿sí?, protege los derechos de los trabajadores, que los países desarrollados no tienen legislación que proteja el derecho de los trabajadores. Esta ley en realidad no protege los derechos de los trabajadores, sobreprotege a aquellos que tienen la suerte de tener un trabajo en relación de dependencia, excluyendo de la posibilidad de tener un trabajo en relación de dependencia en el sector privado a los que no lo tienen. ¿A vos te parece algo más injusto que eso? ¿A vos te parece que eso podemos llamar que se respeta el derecho de los trabajadores? Yo creo que no, ¿no? Muchas gracias, Aldo. Un placer, ¿eh? Señores, se quedan con nosotros porque en instantes vamos a hacer una entrevista a un referente de APIMEP, Jorge Roger. Ya, en breve. Y en otra parte del estudio, un referente de APIMEP, socio fundador de APIMEP y empresario del sector plástico, Jorge Roger. Un placer que estés aquí. Igualmente, gracias por la invitación. Bueno, el sector plástico, contanos un poco, bueno, cómo ves, con qué expectativas ves este concepto de la modernización laboral, ¿no? La verdad que sí, modernización creo que es la terminología exacta y precisa para lo que estamos necesitando, dado que venimos con convenios colectivos de trabajo de la década del 70, donde hay trabajos que ya no existen y la modalidad de trabajo es completamente distinta. En esa época, no sé, guardábamos las cosas en archivos de papel y hoy lo guardamos en una nube, por ejemplo. Entonces la forma de comunicarse, la comunicación es completamente distinta, y lo que es el rubro de plástico lo mismo. O sea, antes el trabajo nuestro se hacía en forma casi artesanal, ¿no es cierto? Y hoy, por ejemplo, o sea, un operario se sienta delante de una pantalla y registra una máquina y se pone a funcionar. La programa y empieza a operar. Tal cual. ¿Viste? Te propongo lo siguiente. Sí. Vamos a ver un video que parece que tuvo repercusión en los medios masivos. Justo fue hecho en otro medio, en La Nación Más, donde, bueno, Agustín Echevarne, un referente de la Fundación Libertad y Progreso, tuvo un cruce vinculado con el tema de la modernización laboral. Señor director, si lo podemos escuchar. A ver, Agustín Echevarne, ese economista, está conectado en este momento. Le preguntamos una primera mirada y Facundo Chávez nos cuenta qué está pensando el gobierno como proyecto. ¿Está Agustín? ¿Cómo estás? Un placer charlar contigo. Bueno, seguramente una mirada opuesta, ¿no? A la que nos propone Lipovetsky. Pero por supuesto, porque es un disparate lo que está diciendo. El tema es así. Cuando vos tenés los contratos que tenés en Argentina son de la década del 70. Te voy a mostrar un ejemplo, porque no es un tema de los derechos de trabajo, es un tema de eliminar los privilegios que tienen los sindicatos. El sindicato de los plásticos, por ejemplo, le cobra a todos los trabajadores el 10% de su sueldo durante toda su vida, lo cual es un disparate pero mayúsculo. ¿Cómo hace? El 2% se lo cobra con aporte solidario, ¿no? Y el 8% se lo cobra como por pago de capacitación.
el 8% por pago de capacitación. ¿Es así? Es así, así tal cual. Me imagino que le dan permanentemente, de lunes a viernes capacitando. Es que ese es uno de los puntos, lo que yo te decía recién, por ejemplo, que ¿cómo se capacitan los empleados? Nosotros armamos un equipo de trabajo en las pymes que generalmente los capacitamos nosotros, o bien cuando uno compra un equipo nuevo, una máquina nueva, viene la gente de la fábrica de la máquina a capacitar a tu empleado. Entonces ese dinero el sindicato se lo reintegra a ustedes para capacitarlo. Ojalá. No, de ninguna manera, no es así, para nada. Sí, por otra parte, el sindicato, o sea, el rubro plástico es algo muy amplio y no es la misma máquina, para ponernos para en contexto. distintos productos. Exactamente, no es la misma máquina la que hace bolsas que la que hace un bidón, la que hace una botella o lo que... Una jeringa descartable. Exactamente. Entonces, o sea, hay N capacitaciones para cantidad de máquinas. El sindicato es imposible que tenga la cantidad de máquinas, además con la inversión que eso significaría para capacitar a la gente. Por ende, nosotros estamos a favor de la capacitación, por supuesto, o sea, es algo imprescindible. Sin capacitación no puede haber producción. Pero la capacitación la tenemos que brindar nosotros o quien nosotros designemos, que podría ser el sindicato, pero no hacer un aporte solidario. Pero ya no lo realizó durante 30 años y no hizo nada. Tal cual. Bueno, y con eso vos tenés esperanza de que lo pueda hacer en el futuro. De ninguna manera. De ninguna manera. Y por el lado de ustedes, ¿qué reflexión? Por el lado nuestro, nosotros, APIMEP está trabajando para presentar propuestas, ¿no es cierto?, de lo que nosotros entendemos que justamente habría que modernizar, ¿no? ¿Hace cuántos años tiene el convenio colectivo de ustedes? De la década del 70. Del 70. O sea, sí, más o menos. Estamos actualizados, ¿no? Claro, y seguro que lo habrán cambiado permanentemente. No, de ninguna manera. Cada 5 años se reedita, pero como decía Romina recién, o sea, nosotros no tenemos Olivetti, pero tenemos máquinas justamente de las que se trabajaba a pedal en esa época, en el convenio. Entonces, realmente no podemos hablar justamente de utilizar este convenio 50... Con esas categorías también que existían. Tal cual, ¿no es cierto? Hay que ser... Uno habla de ser flexible, pero justamente es cuidar los derechos del trabajador, porque nosotros los pymes estamos en contacto cotidiano con el trabajador. O sea, no tenemos un departamento de recursos humanos. Claro. Entonces sabemos perfectamente lo que necesita la gente. La gente necesita poder elegir, poder trabajar tranquila, poder trabajar bien. Nosotros también lo que se habla o se rumorea es que, bueno, si van a cambiar modernizar la ley laboral, va a haber despidos en masa. Nosotros no somos despedidores seriales, de ninguna manera, al contrario. Queremos, como dice Romina, que haya demanda para tomar gente. O sea, porque nosotros no podemos hacer el trabajo solos. Como te decía antes, tenemos que formar un equipo de gente, capacitar a la gente. Esa gente tiene que estar bien. Hoy la gente está mal y justamente los que están peor son los que están en la informalidad. Hay que traer esa gente que está en la informalidad a la formalidad y ahí empezar a formar equipos de gente para trabajar. Y tengo una pregunta. Ustedes, del punto de vista del lado sindical, ¿han recibido aprietes o pedidos de quiebra o judicialización? Sí. A ver. Sí, tal cual. O sea, sí, el sindicato tiene una forma de financiarse, que es cobrando el famoso artículo 43, que es lo que decía Chevarne hace un rato. ¿Qué es el 43? Es un fondo, se llama Fondo de Capacitación, Cultura y Otros. Bien. ¿No es cierto? Que el sindicato lo percibe por parte del empleador, que eso suma casi un 8% de la masa salarial, ¿no es cierto?, que supuestamente lo destinaría a la capacitación de la gente. Como te dije anteriormente, o sea, para poder capacitar a la gente tenés que tener... O sea, no lo hace. No, claro, es imposible, físicamente es imposible. Bien, no lo hace. No lo hace. Entonces, ¿y eso cuántos años viene aportando ese...? Y eso, y tranquilamente 30 años. 30 años. Sí. O sea que de por vida hay un aporte que no tiene contraprestación, porque cuando uno dice el trabajador aporta a la obra social, tiene una contraprestación. Exactamente. El trabajador, le guste o no al empresario, aporta una cuota sindical, tiene la representatividad del sindicato, que después debatimos la forma, tampoco coercitivo y demás. Pero en este caso es, te pago, pero no te doy nada. Claro, y no solamente eso, si no te pago, te amenazo con hacerte una demanda. O sea, si te pago un servicio que no me das... Claro, exactamente. Te amenazo con hacerte una demanda. Y esa demanda puede llegar hasta el pedido de quiebra. Paradoja, ¿no?
que un sindicato que dice defender a los trabajadores pide la quiebra de la empresa, perjudicando a los que representa. Terrible, terrible. Bueno, se ha estigmatizado el plástico, pero a mí me tocó ir in situ a varias fábricas que tienen los referentes de APIMEP y veo cómo llega el plástico y sale hecho una bolsa de plástico. ¿Qué tema tan delicado? Mirá, yo siempre digo, una de mis hijas fue la que me concientizó, papá, tenés que reciclar, tenés que lavar y dejarlo ahí. Y cuando lo veo ustedes con un producto reciclado, convertirlo en un producto nuevo, digo, bueno, por ahí tiene que pasar, porque con la prohibición no resolvés nada. No, desde luego. Yo querría enfocarlo de atrás hacia adelante, hacer la trazabilidad inversa. No solamente en el reciclado, sino justamente cómo impacta la producción del plástico, para llamarlo genéricamente, en el medio ambiente. Sí. Por ejemplo, comparado con otros materiales, ¿no? Como es el papel o el cartón, y no es que quiera estar en contra del papel y el cartón, sino para hacer una comparativa. ¿Qué se necesita para producir plástico y qué se necesita, qué recursos se utilizan para producir papel? Sí. Para producir plástico se utiliza un gas, que acá aparentemente, afortunadamente en Argentina tenemos de sobra, y energía eléctrica, que es una energía renovable y limpia. Bien. Es todo lo que se necesita para producir la materia prima del plástico. Bien. Y para hacer todos y cada uno de los procesos para transformar el plástico en diferentes artículos, exactamente lo mismo, energía eléctrica. Bien. O sea que el impacto que tenemos en el ambiente, es muy bajo. Vamos al papel. Vamos al papel. Para producir papel, yo no soy papelero, pero para producir papel, ¿qué necesitas? Tierra, o sea, campos, árboles, agua. Mucha cantidad de agua. Opa. Mucha cantidad. O sea, ¿a dónde están ubicadas las papeleras? A la vera de un río. Sí. Entonces, mucha cantidad de un recurso que no es renovable. Si bien el papel, es reciclable, pero para producir papel necesitas utilizar un recurso que no es renovable. Pero te voy a decir algo, justo concientizándome, como te digo, uno de las generaciones que vienen de abajo, no de arriba, que vienen de abajo, los hijos y demás, vos lavas el plástico, ahora vos vas a una casa de comida rápida, te dan una servilleta de papel o te dan una porción de pizza, eso no podés reciclar, porque está manchado, mientras que un plástico, sí, lo lavás y se recicla. ¿Es correcto eso? Es correcto, totalmente es así. Justamente por eso el plástico se puede reciclar en forma indefinida, utilizando, como te dije anteriormente, únicamente energía eléctrica. Bien. O sea que es un producto muy noble, que está estigmatizado, lamentablemente, pero... Por el mal uso, tal vez, y por la falta de conciencia. Por la mala disposición. Bien. Porque contamina tanto, por llamarlo contaminar, el plástico como cualquier artículo que tiramos en un lugar que no es el adecuado. Es así de simple. Bueno, de esta forma cerramos el programa del día de hoy. Como les dije, para que analicemos y establezcamos cuáles van a ser los escenarios en el 2026. Me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene acá, en Feedback.